En las excavaciones siempre descubro tumbas y estatuas bajo la arena. Pero esta vez les voy a llevar a un lugar único, el sótano del Museo del Cairo. Excavaremos en este sótano y les mostraré nuevos descubrimientos que nadie ha visto nunca. Y también verán la primera estatua que despertó en mí la pasión y el amor por la arqueología. Inundado todos los años en el apogeo del verano por el agua que nutre sus tierras. Besado todos los días por los rayos del sol. El Valle del Nilo es la cuna de una civilización mítica. Veamos qué han traído. Los secretos ocultos del Museo del Cairo. Han pasado más de 100 años desde que este elegante edificio neoclásico del centro del Cairo se convirtió en la sede de 3000 años de historia del antiguo Egipto. El museo alberga la mayor muestra mundial de la cultura egipcia antigua. Todos los años, más de 2 millones de personas visitan sus galerías para admirar las obras maestras que han sobrevivido durante miles de años y cuentan la historia de una civilización sofisticada y misteriosa que nunca dejará de fascinarnos. Es un lugar mágico, donde se condensan los restos de la gran civilización faraónica en una larga sucesión de galerías y salas, enormes vitrinas y pequeños ataúdes. En cada visita se descubre algo nuevo. Algo en el juego de luces que ilumina el gran vestíbulo de la planta baja o en los interminables pasillos paralelos a las paredes atestadas de sarcófagos. Sarcófagos que conducen a la impresionante y bella máscara del joven faraón Tutankamón, que cuando se vuelve a contemplar siempre sobrecoge como si fuera la primera vez. Sin embargo, justamente debajo de todo ese esplendor se extiende un laberinto misterioso, la otra cara del Museo del Cairo, su sótano. Es un dédalo de corredores y túneles bajo la Plaza Tahrir, una impenetrable cueva de los tesoros que rebosa de evidencias de la historia egipcia. El Museo Egipcio fue diseñado para albergar unos 20.000 objetos, pero probablemente ahora habrá unos 200.000. Muchos de ellos están expuestos en las galerías superiores, donde estamos ahora, pero muchos siguen en los angostos corredores del sótano del museo. Durante un siglo se trajeron los objetos hallados en las excavaciones de todo el país y se guardaron ahí, normalmente sin ser registrados apropiadamente. Limpiar y organizar el sótano es como una nueva excavación y se han redescubierto muchos objetos interesantes. Por mucho tiempo, durante años y años, ha sido el almacén central para todo Egipto. Cualquier misión en Egipto que encontraba un objeto, lo traía al Museo Egipcio. Durante la primera mitad del siglo XIX, Egipto decidió poner fin a una práctica intolerable.
Desde tiempos remotos, los visitantes extranjeros se asombraban por la magnificencia del arte egipcio, y cuando se iban se llevaban alguna de esas maravillosas antigüedades, desde obeliscos a joyas. Eran principalmente contrabandistas y marchantes de arte, pero también las grandes universidades europeas que deseaban poseer alguna pieza del legado egipcio. Día tras día, en las excavaciones desaparecían toda clase de antigüedades con destino a países extranjeros. Muchas páginas de este libro de historia corrían peligro de quedar en blanco. En 1835 se fundó el Departamento de Antigüedades Egipcias para prevenir el saqueo de esos tesoros, y se creó un centro de recogida que se ocuparía de catalogar todas las obras halladas en suelo egipcio. Unos años después, el egiptólogo francés Auguste Mariette tuvo la idea de construir el actual museo. Ganó el diseño presentado por el arquitecto Marcel Durgnon, que combinaba la arquitectura moderna con elementos evocadores de tiempos antiguos. La planta del museo es del estilo de los templos egipcios del último reinado. Como en los templos, no hay divisiones entre las salas. El edificio de 2 plantas tiene cerca de 100 dependencias que rodean el patio central. El museo también cuenta con un sótano pensado para ser usado como depósito de objetos en tránsito. Sin embargo, la llegada de antigüedades no tenía fin y en la época de los registros se hacían a mano. Los cajones empezaron a apilarse de cualquier forma. El sótano dejó de ser una solución temporal y se convirtió en un almacén permanente. Zahi Hawass nos lleva por primera vez a las cámaras secretas para mostrarnos algunos de los tesoros ocultos. Creo que quien realmente excava en el sótano es Sabah. El sótano se ha convertido en una parte de Sabah. Viene aquí todos los días y abre cajas, cajones. Y el descubrimiento más interesante que ha hecho es algo que se halló en 1922. Una tumba que encontró un arqueólogo francés oculta en un rincón, en un lugar llamado el Salahaná. Los objetos más asombrosos de la tumba son las escenas que representan a Anubis y Web-Uwawat, que son únicas. Los arqueólogos no suelen encontrar estelas de cerámica con representaciones de Anubis y Web-Uwawat. Para los antiguos egipcios, Anubis era el dios del cementerio, el dios de la momificación, el que vigila el cementerio. Y Web-Uwawat es quien abre la puerta. Luxor, zona oeste. Con el paso de los años, muchos templos y complejos funerarios fueron construidos en el lugar y quedaron algunos extraordinarios tesoros. En 1891 se halló entre las arenas la Bab el Gasus, o Puerta de los Sacerdotes, y una tumba con 154 sarcófagos. Las momias que contenían habían sido perfectamente preservadas por los sacerdotes que oficiaban los ritos en honor del dios Amón, y algunas todavía siguen en los sótanos del museo.
Los secretos del sótano del Museo del Cairo son asombrosos. Alberga más de 100 momias en muy buen estado, como estas dos, y más de 150 ataúdes que fueron encontrados en la zona oeste de Luxor. En 1881, un miembro de la familia de Abdul Rasul, que conocía los secretos del Valle de los Reyes y la zona occidental de Luxor, halló un escondite a más de 10 metros bajo la superficie en un pozo, y dentro estaban las momias de varios faraones. Más de 14 momias fueron transportadas desde Luxor al Museo del Cairo. 10 años después, se hizo otro importante descubrimiento cerca del primero. En 1891, uno de los familiares de Abdul Rasul le dio a un arqueólogo francés la ubicación de ese escondite. Dentro encontraron las momias de los sacerdotes de Amón perfectamente momificadas y unos sarcófagos bellamente decorados. Están en este corredor. Y si abriésemos las cajas, verían esas hermosas momias. Creo que merecen ser expuestas con sus sarcófagos en algunos museos. Cada antigüedad es una nueva pieza del complejo mosaico que nos habla de faraones, deidades y personas corrientes. Los historiadores estuvieron desconcertados durante mucho tiempo por los enigmas que planteaban los jeroglíficos. Mientras esos símbolos permanecieran indescifrados, la cultura egipcia no podría ser apreciada completamente. Eran tan importantes como complicados. El 2 de julio de 1798, las tropas del general Bonaparte llegaron a El Cairo. El contingente del ejército iba acompañado por una comisión científica formada por 167 expertos, entre ellos astrónomos, historiadores, naturalistas, topógrafos e ilustradores, con el objetivo de describir Egipto y sus características principales. Un año después de su llegada, un soldado anónimo descubrió una piedra de basalto negra con inscripciones jeroglíficas y escritura griega. Era la piedra Rosetta, la clave que nos permitiría descifrar los textos egipcios antiguos. Durante 20 años, las inscripciones de la piedra permanecieron silenciosas, hasta que el 14 de septiembre de 1822, el erudito francés Jean-François Champollion anunció al mundo que había conseguido traducirla. Champollion descubrió que los jeroglíficos no se leían como símbolos para describir ideas u objetos, sino como signos fonéticos. Los sonidos relacionados con cada símbolo eran críticos para poder descifrarlos. Eso amplió significativamente nuestros horizontes y nos dio nuevas perspectivas de la historia de la raza humana. El descubrimiento de Champollion renovó el interés por el antiguo Egipto y lo que hoy es comúnmente conocido como egiptomanía. Esto es algo que me conmovió hace más de 25 años. Esta hermosa estatua fue hallada en medio de la tumba. Empecé a limpiarla y descubrí esta estatua de Afrodita, la diosa griega de la belleza y el amor. Para los romanos era Venus, la diosa de la belleza y el amor. También se convirtió para los antiguos egipcios en la diosa de la belleza y el amor. Cogí mi cepillo, empecé a limpiarla y apareció la cara, parte del cuerpo, y es cuando dije: he encontrado mi amor, la arqueología.
Podemos aprender muchas cosas interesantes en este sótano, no solo sobre sus descubrimientos, sino también sobre los eruditos que vinieron a ver las obras de arte que hay aquí y empezaron a contarnos su historia, como la de esta pieza. ¿Qué sabemos de esta pieza? Es un bloque de granito. Es la base de una estatua. ¿Qué estatua? Podemos distinguirlo por el cartucho. Nabmatra. ¿Y quién es Nabmatra? Era Amenhotep III, padre de Tutmosis, marido de la reina Ti, la dama más poderosa de la 18ª dinastía. El entendido pensó que la estatua procedía de Armán. Armán es una aldea del sur de Luxor. Karnak es sin duda el complejo arquitectónico más imponente de Egipto. Era la casa del dios Amón, y todos los faraones honraron a ese dios durante siglos construyendo una parte del templo. Se transformó en un laberinto de edificios sagrados decorado con imponentes columnas, obeliscos y estatuas. Observen la decoración de esta bella estatua y el maravilloso collar que termina con una imagen de Hathor, la diosa de la belleza y el amor. Está hecha de granito y solo se ha encontrado un trozo. Cabezas de carneros. Esto es lo que queda de este descubrimiento tan importante de 1903. El Museo del Cairo es diferente en muchos sentidos. El Museo del Cairo no colecciona, no compra. Nos traen los objetos sin que los pidamos. ¿Hay algún otro museo como este donde solo se exponen antigüedades egipcias? También hay una colección egipcia en el Museo Egipcio de Turín y el Museo Egipcio de Berlín. Durante los últimos 100 años, arqueólogos de 20 países han traído estos objetos. Franceses, ingleses, norteamericanos, polacos, húngaros y rusos, que descubrieron estatuas, cerámicas, momias y muchas grandes cosas. Manfred Vitak estuvo excavando en Tel el Dabá. El sitio de Tel el Dabá está en la parte oriental del delta del Nilo, en el camino de la antigua capital de Memphis, hacia el Sinaí. El Instituto Arqueológico Austríaco exploró el lugar en 1966. Lo mejor que encontraron es la cabeza de una estatua que no es de un egipcio, lo que sabemos por el estilo. No representa a un egipcio, sino a un oriental, a un dignatario asiático. El peinado es en forma de hongo, con el cabello rojo y, si se observa atentamente, se ve que la piel es amarilla. El color de piel que se les daba a los extranjeros del norte en el arte egipcio. Y es desconcertante encontrar algo así en Egipto. Pero, ¿quién era ese extranjero? ¿Desde dónde había venido y por qué estaba en Memphis?
En Egipto había un dignatario asiático al servicio de los faraones que recibía el título de príncipe. Su cometido era organizar expediciones comerciales, mercadear y tal vez también organizar envíos de minerales a Oriente Próximo. Creo que eso explica la presencia de esos dignatarios asiáticos. En Abusir se hizo otro extraordinario hallazgo, una necrópolis al norte de Saqqara, un cementerio muy importante de la Quinta Dinastía. Los expertos han encontrado una tumba intacta a 25 metros bajo el nivel del suelo. Fue construido para el maestro de obras de un edificio, un hombre importante llamado Diofar. Esta es una de pocas veces en la historia que se encuentra una tumba privada intacta. El sarcófago pesaba más de 60 toneladas y la tapa unas 30 toneladas. Tardamos medio día en levantar la losa. ¿Imaginan qué hacían para bajar los sarcófagos? Los antiguos egipcios abrían un foso de 20 metros en el suelo, lo llenaban de arena y colocaban el sarcófago sobre la arena. Luego abrían otro foso al lado. La arena pasaba a ese otro foso y el sarcófago bajaba hasta el fondo. En esta caja hay 408 shawaptis. Las shawaptis son estatuas pequeñas que se dejaban al lado de los difuntos para atender sus necesidades en la otra vida y para hacer los trabajos que los difuntos les pedían. ¿Por qué 408? Porque los antiguos egipcios dejaban una por cada día del año. Cada estatua tenía que hacer el trabajo de un día específico. 365 estatuas. Pero además había 35 estatuas de capataces y de 4 a 8 como maestros de obras. Excavar en el sótano del Museo del Cairo es asombroso. No hay otro lugar en el mundo, ni ningún museo o sitio, que puede decirnos tanto sobre Egipto como el sótano del Museo del Cairo, porque hay más de 200.000 objetos ocultos bajo tierra. En 2004 se elaboró un proyecto para la restauración de esas antigüedades y para poder exponerlas como realmente se merecen. La historia que voy a contarles dice por qué, cuando me nombraron director del Departamento de Antigüedades, decidí examinar este sótano. La historia empieza cuando yo era joven. Fui a excavar a un sitio. En esa época, yo no quería ser arqueólogo. La verdad es que odiaba ese trabajo. Todos los días solía sentarme en las tiendas odiando cada momento que pasaba en las excavaciones. Estábamos en Kom Abu Pilu, un importante sitio arqueológico, pero entonces yo no lo sabía. Descubrimos templos, cementerios, tumbas. Cada año venía aquí y traía más de 60 cajas en un camión. El director cogía las cajas y las dejaba en el sótano. Años después de terminar las excavaciones, pregunté a los diferentes directores del Museo del Cairo sobre las cajas de Kom Abu Pilu, pero no las encontraron. Nadie sabía nada de ellas. Hasta ahora han sido catalogadas unas 50.000 piezas, pero se calcula que al menos hay cerca de 90.000. Hace 3 años, cuando entramos en el sótano
Decidimos crear un registro y ponerlo todo en orden. Nos sorprendió descubrir que durante todo ese tiempo no se habían identificado las cajas. No sabíamos de dónde procedían y ahora estamos haciendo muchos hallazgos en nuestro propio sótano. Para Egipto, el pasado y el futuro siguen los mismos pasos. Uno enriquece al otro. El nuevo museo enriquece al país y da espacio al Museo de El Cairo, que se ha quedado pequeño para alojar todos los tesoros del antiguo Egipto. El Consejo Superior de Antigüedades ha elaborado un magnífico plan para construir nuevos museos. Ya tenemos unos 15 nuevos museos en todo Egipto y algunos de ellos estarán en los propios sitios arqueológicos. Estamos esperando a que se construya el nuevo Museo de Gizeh, muy cerca de las pirámides. Un nuevo emplazamiento para los tesoros funerarios de Tutankamón. Las magníficas antigüedades que adornaban la tumba del niño rey serán transferidas. Solo quedará la momia de Tutankamón, que descansa en el Valle de los Reyes. El otro gran museo será el de civilización egipcia y estará en el Fustat, también en El Cairo, y se expondrán objetos del Egipto predinástico, desde el Neolítico, la Edad de Piedra, hasta la era moderna. En total tendrá 10.000 objetos del Museo Egipcio. El museo se abrirá en 2009 en el Fustat, en El Cairo. Las galerías temáticas albergarán una abundante exposición de los muchos aspectos históricos de este extraordinario país. Egipto confía en el futuro para poder exhibir su mayor tesoro, el pasado. Otra forma de excavar en el museo es mediante estos viejos libros de registro. Este es el diario de entrada y no debería estar aquí. Lo hemos digitalizado todo y hemos archivado los viejos. Tenemos copias nuevas impresas de lo que hemos digitalizado, pero hay tanta información aquí que a veces necesitamos usarlos para buscar algo. Este es el diario de entrada y tenemos otra serie de libros llamados registros temporales y son muy interesantes porque tienen toda clase de imágenes y notas muy útiles. Mis favoritas son notas que dicen cosas como enterrado en el jardín o vendido al príncipe de Dinamarca, cosas así. En el proceso de digitalizarlos y hacer las copias, encontramos una pista para encontrar las vísceras de Tutankamón, que están desaparecidas. Encontramos una nota en uno de estos registros temporales
que dice dónde estaban hace 50 años. Pero por lo menos podemos empezar a buscarlos ahí. Estos registros son anteriores a la fundación del museo. Algunos de ellos son de 1896 y 1897. Los registros temporales son de 1914. No los recuerdo exactamente, pero son de principios del siglo XX y siguen hasta hoy. Los registros temporales fueron usados hasta el año pasado, pero ya no se utilizan. El diario de entrada todavía se usa. Aquí está la JE24, así que todavía se emplea y aún se registran aquí los objetos. Esta pieza, la JE66569, que es la cabeza de Senwaret III, tiene ambos números, el del registro temporal y el del diario de entrada. Lo que estamos haciendo es diseñar un sistema de administración de las colecciones del museo. Eso implica rastrear los objetos, saber dónde están y en qué condiciones, y ya tenemos un nuevo grupo de registradores, los primeros registradores de Egipto. Acabamos de contratarlos y serán responsables de mantener actualizada la nueva base de datos y de que las cosas se hagan de otra forma. Los jefes de sección y los conservadores continuarán haciendo su trabajo, pero los registradores harán otro control adicional de recuento y podrán encontrar los datos fácilmente gracias a la nueva base de datos. Gracias a la base de datos, con los registros digitalizados, tenemos acceso inmediato a ellos. Apretando un botón, podemos ver una copia de cualquiera de las páginas que están en la base de datos. Estos registros son solo para los conservadores o los estudiosos que tengan un permiso especial y trabajan junto a los jefes de sección para tener acceso a esos libros una vez digitalizados. En realidad no sé por qué están aquí, porque todos deberían usar las versiones impresas, ya que, como pueden ver, están en pésimas condiciones. Y cada vez que alguien las toca, incluyéndome a mí, empeoran. Y deberían estar guardados. Tenemos una conservadora de la Universidad del Cairo, especialista en papel, que se ocupa de ellos. Cuando terminamos de copiarlos, se los entregaremos y ella se encargará de restaurarlos. Y los que aún no están listos seguirán en los estantes, aunque no deberían estar ahí, porque tenemos xerocopias que se hicieron hace mucho tiempo, excepto de algunos de los libros de registro. Ahora también tenemos las nuevas versiones copiadas e impresas, así que los viejos deberían estar totalmente fuera de uso. El Consejo Superior de Antigüedades tiene un excelente proyecto para los nuevos museos. Tendremos unos 15 museos en todo Egipto. Algunos de ellos serán pequeños museos locales, solo para el sitio. Por ejemplo, en Kom Ombo, donde se han encontrado muchas momias de cocodrilos y un templo donde se veneraba a Sobek, el dios cocodrilo. Habrá un pequeño museo para Sobek. Habrá otros museos dedicados a la civilización egipcia, como el Larish en el Sinaí, y también en Sharm el Sheikh, que expondrán objetos de la historia del antiguo Egipto. Por supuesto, el más importante y más famoso del mundo, el Gran Museo, será construido en Gizeh y será muy grande, con un área de 17.000 metros cuadrados y contendrá toda la colección de Tutankamón y unos 50.000 objetos del Museo Egipcio. Será solo para el antiguo Egipto, los faraones, y el otro gran museo será el de la civilización egipcia. También estará en el Fustat, en el Cairo, y contendrá objetos del Egipto predinástico, desde el Neolítico, la Edad de Piedra, al Egipto moderno.
Y se expondrán 10.000 objetos del Museo Egipcio. El sitio de Tel el Dabá está en el delta oriental del Nilo hacia el Sinaí, camino de Memphis, la antigua capital de Memphis, hacia el Sinaí. Es un lugar donde es muy difícil trabajar, porque la mayoría de las antigüedades están bajo el agua o casi cubiertas por el agua, según las crecidas y las decrecidas del agua del subsuelo, y todo lo que se encuentra allí está en muy malas condiciones. Pero los arqueólogos deben saber extraer los mayores conocimientos de esos sitios. Esa fue la razón por la que la egiptología no se ocupaba del delta. Se habían hecho pocas excavaciones en el delta hasta hace unos 40 años, pero ahora se ha convertido en un lugar importante para los arqueólogos porque allí es donde se puede encontrar algo nuevo. No lo de siempre, tumbas y más tumbas. En el delta se pueden encontrar cosas nuevas, y también era en el delta donde Egipto tenía sus contactos con el mundo de Oriente y del Mediterráneo. Y por lo tanto, es posible descubrir objetos en las capas estratificadas que nos digan con qué países tenía relación Egipto. Relaciones comerciales. Incluso hemos encontrado restos de extranjeros en territorio egipcio, como en Tel el Dabá, donde vivió una comunidad de orientales durante 250 años. Fue un hallazgo inesperado. El arqueólogo hace la datación mediante las vasijas por la variedad de la alfarería hallada en otros sitios ya comprobadas, o por las inscripciones. El historiador de arte observa los pequeños detalles, de qué forma se ha representado el cabello y las diferentes características, por la estatua, el modelado, el empleo del patrón artístico de los egipcios, el estilo, y a partir de ahí lo juzgan. Nuestro colega del Museo Metropolitano de Arte, la doctora Dorothy Arnold, opina que según estas formas iconográficas, la estatua que hemos hallado data de principios de la 13ª dinastía. Pero nosotros creemos que es de las postrimerías de la 12ª dinastía. Pero eso supone 10 o 20 años de diferencia. La precisión es fantástica. Si encuentras un tipo muy específico de alfarería, o si encuentras el mismo tipo en otro sitio, bien datado por una inscripción real o en una tumba, entonces haces lo que llamamos una datación cruzada. Y eso ayuda al arqueólogo a datar el estrato. Por supuesto, es tarea del arqueólogo conocer la tipología de la alfarería, de los escarabajos y de los bienes materiales o del armamento de cualquier cosa que encuentres. Debes tener un buen conocimiento de la tipología, pero no solo de Egipto. Como les he dicho, hemos encontrado alfarería de Siria, de Palestina, de Chipre e incluso de Mesopotamia, y también alfarería de Sudán. Tienes que tener como mínimo unos conocimientos generales y luego puedes traer un especialista que trabaje en ese grupo específico de objetos. Lo que no es muy espectacular para el público, a veces es muy importante para los entendidos. Por ejemplo, la exhaustiva evaluación de cientos de miles de restos de vasijas.
A ustedes puede parecerles poco excitante, pero les aseguro que los resultados son muy importantes, porque por los datos que consigues estrato a estrato, puedes seguir las relaciones comerciales y a medida que avanzas y amplías, de repente se cierra y está lleno de objetos diferentes y averiguas quiénes eran los socios comerciales, como he dicho antes. Siria, Chipre, Palestina, Nubia. Tenemos alfarería nubia, del período de Ixos, cuando los mercenarios ofrecían sus servicios a los reyes de Ixos. Si les mostrara los restos se sentirían decepcionados. Son trozos negros con una decoración vasta, pero es alfarería de la cultura sudanesa de Kerma, la cultura que floreció 2000 kilómetros al sur del delta, que fue un reino muy poderoso, los Ixos, y lo sabemos por la estela de Kamose. En esa estela de Kamose hay impresa una carta que el rey de los Ixos, Apophis, escribió al rey de Kush. De ahí procede esa alfarería, en la que le pide que invada el Alto Egipto, porque el rey Kamose del Alto Egipto estaba luchando contra los Ixos. Estaba en guerra con Egipto en esa época y era una excelente oportunidad para que los sudaneses invadieran el Alto Egipto. Y por esa carta escrita en la estela de Kamose, sabemos que los Ixos estaban en buenas relaciones diplomáticas con los kushíes, con los reyes de Kerma. Pero la carta nunca llegó porque Kamose ocupaba la ruta del oasis y capturó al mensajero y por lo tanto no ocurrió nada de eso. Pero los soldados de Kerma estaban en Awaris. Hemos encontrado las puntas de sus flechas, hemos encontrado su alfarería del periodo de Ixos y lo más excitante es que en el nuevo reino, en la época de la 18ª dinastía, en la época de Ahmosis, tal vez de Tutmosis III, todavía podemos encontrar alfarería de Kerma. Creo que se trataba de reclutas. Tutmosis III acabó finalmente con el reino de Kush de Sudán. Tuvo la oportunidad de hacerlos prisioneros de guerra y los reclutó para su propio ejército. Los envió a su base del norte y los utilizó en su guerra contra Asia. El Museo Egipcio del Cairo es uno de los museos más famosos del mundo. Es el primero en la lista de los 10 museos más importantes y es importante debido a su colección, la mayor y más relevante colección de antigüedades egipcias. Y también es el más antiguo, uno de los más antiguos de Oriente Medio y Egipto. Es un bello edificio de estilo neoclásico y tiene 2 plantas principales, una planta baja y un piso. La planta baja es para objetos muy pesados, pero al mismo tiempo siguen un orden cronológico, empezando por la época predinástica hasta el período romano. En la segunda planta está la colección de Tutankamón, la principal atracción del museo y del primer piso. Y luego tenemos colecciones de tumbas que fueron halladas intactas, como la de Senediem, la tumba de Yuya y Tuya, y las tumbas de Tanis.
En el museo tenemos registrados alrededor de 149 objetos y creemos que en los sótanos tenemos unos 90.000. Estamos haciendo inventario de todos esos objetos del sótano y en nuestros registros ya tenemos 149 objetos. Y entre ellos hay desde piezas muy grandes a muy pequeñas. La responsabilidad del director o del director general de este museo es muy grande. Eres responsable de los objetos, de protegerlos, mantenerlos en buenas condiciones, exhibirlos de forma educativa, y también eres responsable de los visitantes, de la seguridad de los visitantes, de que tengan sus derechos. Tienen sus derechos. Vienen de todas partes del mundo a ver el museo y tienen derecho a disfrutar de él. Así que conseguir que el museo sea agradable es también una gran responsabilidad para el director. También, como he mencionado antes, estamos haciendo un inventario, una base de datos de toda la colección, para ayudar a que los estudiosos que vengan de Egipto o de otros países hagan sus investigaciones en una buena atmósfera y organicemos exposiciones temporales fuera y dentro del propio museo. Por supuesto, para cualquiera que trabaje en el Museo Egipcio, es muy difícil sacar objetos del recinto. Deben estar en Egipto y en este museo, en el Cairo, en Egipto. Estamos tratando de tener equivalentes del Museo Egipcio. Pero el Museo Egipcio, el importante y famoso museo, seguirá existiendo. Su edificio es único y la atmósfera que reina en él nos habla de la historia de la arqueología, de la historia de la egiptología, porque todas las piezas que ven aquí están ligadas a una historia. Tendremos esas historias aquí, en este museo, y conservaremos todas las obras maestras del arte del antiguo Egipto, exceptuando, por supuesto, a Tutankamón. Es muy difícil arreglar el sótano, porque hay cajas que no se han abierto nunca en 30, 60 o 70 años. ¿Quién sabe? Tenemos las cajas y hay que abrirlas. Registrar todos los objetos que contienen, y cuando vemos cosas que necesitan ser restauradas, las llevamos al laboratorio. Eso es lo más difícil, porque todo está lleno de polvo. Y no es fácil trabajar así, pero al mismo tiempo nos encanta, porque es como excavar. Dentro haces nuevos hallazgos, los registras, sientes que estás haciendo algo bueno con ellos por primera vez. Y ese sentimiento hace que no sea tan complicado, porque nos gusta el trabajo en el sótano. Ya hemos vaciado un tercio del sótano, porque hemos entregado a los nuevos museos algunos de nuestros objetos y hemos llevado algunos a otro almacén, con la idea de que nuestro sótano esté al mismo nivel que el de otros museos del mundo, para que todos los estudiosos puedan venir, entrar y encontrar lo que están buscando fácilmente. Egipto es uno de los pocos países del mundo con una civilización tan rica. Y sabemos que sin la arqueología y sin el antiguo Egipto, Egipto no sería lo mismo.
Por supuesto, el Egipto moderno es muy importante. Pero cuando la gente habla de Egipto, inmediatamente piensan en el Egipto antiguo. A nosotros nos gusta investigar el antiguo Egipto, estudiarlo. Y antes no era así. Pero ahora la mayoría de los egipcios quieren conocer su historia. Y cada vez hay más y más arqueólogos egipcios. Mucho más que en mis tiempos de estudiante. Por ejemplo, éramos solo 10 estudiantes en la universidad. Y ahora tenemos miles. Hay mucha gente joven que estudia arqueología. Quieren saber sobre el antiguo Egipto. Y ahora vemos muchos egipcios que visitan el museo. Hace 20 años no se veían tantos, pero ahora más del 20% de los visitantes del museo son egipcios. Tenemos programas educativos, tenemos talleres. En verano y en las vacaciones de Pascua para los niños, que vienen a aprender la historia de sus antepasados. También los medios de comunicación del país están muy interesados y casi todos los días se pueden ver documentales sobre el antiguo Egipto. Y eso nos dice que la gente desea aprender más sobre su pasado.